Bienvenidos una temporada más a Cosas de aquí y de allí. En este primer podcast queremos conmemorar el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta violencia no solo se refiere a la violencia física o psicológica, como se puede pensar en un primer momento, sino que está relacionada con las diferencias de género que se establecen socialmente. Cuando culturalmente integramos que algo o alguien es mejor que otro, estamos dando permiso para que pueda utilizar su superioridad para agredir, violentar o imponer su criterio. Por ello, queremos conmemorar este día compartiendo el cuento Papá y su nube, invitando a la reflexión sobre los roles de género en la sociedad que vivimos. Papá y su nube. ¿Sabes cómo se forman las nubes? Cuando la temperatura de la Tierra aumenta. El aire se calienta y sube hacia el cielo. Después se condensa, se forma el vapor de agua y se forman las gotas. Las nubes son eso, un montón de gotas de agua. Chocan unas con otras y se unen formándose gotas más grandes. Cuando pesan mucho, caen de las nubes en forma de lluvia. Hay muchos tipos de lluvia en función de su intensidad: llovizna, lluvia, chubasco y chaparrón. También hay muchos tipos de tormentas, algunas incluso llegan a ser tempestades. Esta es la historia de cómo mi papá fue formando su nube gotita a gotita y de cómo su lluvia se convirtió en tempestad. Cuando era pequeño mi papá jugaba al fútbol, aunque él solo quería divertirse. En cada partido escuchaba la voz de su papá que le decía: «Corre más rápido y mete más goles». Y mi papá dejó de divertirse para empezar a competir porque hay que obedecer a los mayores. A veces tenía pesadillas por la noche. Se despertaba empapado en sudor y muerto de miedo. Cuando buscaba la protección de su madre, ella le decía: «¿Cómo vas a tener miedo con lo grande que eres? Si estás hecho un hombrecito, tienes que ser valiente». Y mi papá escondía su miedo y se quedaba solo, porque hay que obedecer a los mayores. Cuando se hacía daño jugando en el recreo y corría a buscar la ayuda de un profesor, éste le decía: «¿Pero por qué lloras? No seas nenaza, los chicos no lloran». Y mi papá dejó de llorar ni de dolor ni de tristeza, porque hay que obedecer a los mayores. Si en clase algún chico le insultaba o le pegaba, mi papá iba a decírselo a la profesora, y ésta le respondía: «No seas chivato, defiéndete, tienes que hacerte respetar». Y mi papá aprendió que si está enfadado tienes que gritar, insultar, amenazar y pegar, porque hay que hacer caso a los mayores. Por las tardes veía a diario como su madre, después del trabajo, cocinaba, lavaba, planchaba y decía: «Cariño, recoge tus cosas, que vendrá tu padre y como vea este desorden se va a enfadar». Y mi papá aprendió que en la familia los padres son los que mandan, que si no les obedeces, se enfadan, que si se enfadan, pueden gritar, insultar, amenazar y pegar, también a mamá. Tantas veces que le dijeron que era malo, que terminó creyendo que era verdad. Entonces, mi papá sintió un miedo que no podía comunicar con palabras, una tristeza que no podía convertir en lágrimas. Una rabia que le explotaba por dentro, hiriéndole a él y a los demás. Desde que mi padre era niño, su temperatura siguió aumentando, hasta que se condensó, gotita a gotita, formando su propia nube. Papá se hizo mayor y conoció a mamá. Se enamoraron y se hicieron novios. Mamá dice que entonces la nube de papá casi siempre era blanca como las nubes de verano. Aunque tapara algunos rayos del sol, su sombra permitía un descanso apacible. Se querían mucho, tanto que decidieron traerme al mundo. Pero un día la temperatura de papá aumentó y las gotitas que formaban su nube empezaron a chocar unas con otras. Su nube se volvió gris. El viento sopló con fuerza, arrastrando las hojas, y empezó a lloviznar. Todo se volvió oscuro. El viento alborotaba nuestros pensamientos y no nos dejaba ver con claridad. Teníamos miedo, no entendíamos qué pasaba y lo único que queríamos era encontrar un refugio. Al día siguiente, la nube de papá volvió a ser blanca. Entonces se disculpó por si nos había asustado su viento o nos había mojado su lluvia. Mamá confió en que no volvería a suceder, pero volvió a ocurrir. Mamá compró chubasqueros y paraguas para protegernos de los días oscuros. El problema fue que con tanta protección dejamos de sentir el calor de los rayos del sol.
De repente, un día, la nube gris se volvió negra. La llovizna se convirtió en un chaparrón tan fuerte que ni paraguas ni chubasqueros eran suficientes. Los truenos nos ensordecían. Los relámpagos nos cegaban, incluso empezó a granizar. Entonces sentimos un miedo tan intenso que nos quedamos paralizados y le pedimos a papá que parase la tormenta. Nos habíamos acostumbrado a la lluvia, pero desconocíamos la fuerza de la tormenta. Cuando pasó la tormenta, salió el arco iris. Papá llenó la casa de flores de colores. Reparó todos los destrozos del granizo y nos preguntó si alguno de ellos nos había hecho daño. Entonces nos decía que nos quería mucho, se disculpaba muchas veces y juraba que nunca más volvería a llover dentro de casa. Pero la tormenta volvió al cabo de un mes, después en una semana, hasta que su fuerza desembocó en tempestad, y ningún arco iris sirvió para quitarnos el miedo de nuestra mirada. Mamá explicó que solo papá podía controlar su nube, que él era quien tenía que aprender a expresar su tristeza, su miedo y su rabia, sin hacer daño a nada ni a nadie. Que él era quien tenía que encontrar otra manera de bajar su temperatura. Ni ella ni yo éramos culpables de su nube, así que mamá decidió que ya no quería mojarse más. Decidió que había llegado el momento de buscar un lugar seguro y construir un hogar. Un hogar donde los adultos puedan descargar la lluvia de sus nubes en forma de llovizna y en que los chubasqueros y paraguas sean de uso ocasional. Un hogar donde esté otro adulto siempre disponible para acercarte una manta en los días fríos. Un hogar donde los días del sol te invitan a salir, compartir, abrazar y bailar. Un hogar sin tormentas. Es verdad que todos los padres se enfadan, pero no todos provocan tormentas. ¡Ni una más! ¡Yo sí!